Fue un día agotador, y Mei intentaba dormir en su hamaca justo cuando empezaron los gritos. No sabía qué esperar. Si resultaba ser otro soldado peleando con uno de los suyos, solo volvería a esconderse. Sabía que se pondría en riesgo si tan solo era un testigo. Y aún así, ella se encontraba caminando hacia afuera. La rubia se sorprendió al ver la escena. Se trataba de su hermano y el protector mayor, Uruz. Rostros familiares, pero no el motivo de su sorpresa. En realidad, lo que la impresionaba era el de una completa desconocida. Una niña de ojos verdes. ¿Le recordaban a alguien más? No solo eso. También tenía moretones y sangre por toda la cara. La sangre que cayó de uno en su frente hacía que la pequeña cerrara un ojo. Mei sintió un impulso de ayudar, así que se acercó a aquella chica. ¿Qué pasa aquí? Mao se giró hacia su hermana, exaltado. Uruf se quedó en silencio, solo mirando a Mei. Y Shed. Ella estaba sollozando débilmente. Hey, justo íbamos a verte. El rubio dio un par de pasos hacia la gemela, pero ella lo apartó y trotó hasta toparse con Shed. Sin siquiera pensarlo, la abrazó con fuerza. Solo veía a una pequeña necesitada de consuelo, y eso es lo que iba a dar. Ay no. ¿Estás bien, corazón? ¿Qué te hicieron estos brutos? Nada. Fueron los invasores, babosa. Incluso peor. ¿Dejaron que esto pasara? Nos iban a matar. Pese a la discusión de los gemelos, la niña parecía no reaccionar. Sucedieron un par de intercambios más entre los hermanos, y Uruz terminó por interrumpir, sujetando a la rubia del hombro, para después hablar en un tono sereno. ¿Podrías solo revisar sus heridas? ¿Se va a quedar? Nos pondremos al corriente en la reunión de mañana. Oye, ¿sí sabes qué? Sí, iríamos con Emma. No me hagas explicarlo, solo, por favor. La mirada del moreno estaba perdida en la otra choza a la izquierda. Su voz más apagada con cada palabra. Todo eso hizo que el ánimo de Mei cambiara por completo. Se separó de Shep y la inspeccionó con la mirada mientras asentía con la cabeza. Estoy bien. No te ves bien. Solo respira y recárgate en mí, ¿ok, pequeña? Mei dejó que Shep se apoyara en sus hombros, y ella, resignada, empezó a cojear a donde la rubia le indicaba. Por su parte, Uruf seguía observando la choza de la izquierda, como anticipando algo. Mejor dicho, a alguien. Una mujer de corto y rizado cabello, algo canoso. Ojos verdes de mirada exhausta e irritada, como una vieja aceituna, con pintura negra y seca debajo de estos, algo que remarcaba sus ojeras. Vestía una túnica de color azul apagado. Ella solo se quedó frente a su choza, de brazos cruzados y mirando fijamente a Uruz. Ninguno de los dos se movería. Así que Mao, para evitar más incomodidad, caminó hasta la mujer y saludó con la mano, alzándola. Juro, ¿qué tal? Ella lo ignoró. Seguía mirando a Uruz. Está bien, iré a reportarme con el jefazo. Un gusto verte. Mao entró a la choza, caminando discretamente a un lado de Juno. Entonces solo quedó el silencio, pesado, que tensaba el aire. Uruz volteó a la choza donde estaban Shep y Mei. Suspiró, y luego, empezó a dar pasos lentos en dirección a la mujer. Casi arrastrando las botas en la arena. Llegó el momento en que solo los separaba un brazo de distancia. Juno apartó la vista en dirección al suelo. Pero el silencio seguía ahí. Todas las personas que estaban fuera pasaron de ver quien gritaba hace unos momentos, a regresar adentro. Ahora se sentía como si nunca hubieran salido en primer lugar. El moreno intentó alcanzar el collar de piedras que usualmente colgaba de su cuello. Pero al solo sentir una de sus cicatrices recordó que lo tenía la niña. Chasqueó la lengua y apretó los labios, aunque no sabía qué decir con exactitud, hablaría de todas maneras. Hola, mira. ¿Qué le pasó a su collar? Es complicado. ¿Tiene que ver con esa niña?
Sí, ella lo tiene. Fue para convencerla de venir. ¿Sabes qué? No quiero escucharlo. Igual tendré que soportarte en la reunión. La niña es como Emma. Los zombies la ignoran. Pese a todas las palabras dichas, el par se negaba a cruzar miradas. Juno no reaccionó ante la revelación. Solo se había irritado más. Wow. Pasaste de pensar que un montón de extranjeros armados arreglarían tus problemas, a pensar que una niña salida de la nada y un zombie, que quién sabe si exista, arreglará tus problemas. Iré a hablar con el jefe. Vete a chingar a tu madre de paso, imbécil. También me alegra verte. El moreno pasó a un lado de la mujer. No fue hasta que entró a la choza que volvió a verla. Seguía de espaldas. Resignado, dio un paso hacia atrás, pero lo corrigió de inmediato con un para adelante. No valdría la pena intentar hablar con ella. El interior de la choza era precario. Una pequeña mesa de adobe en el centro, sin sillas que la rodearan, y una hamaca grande para 2 personas, colgando entre las paredes de la esquina derecha. A la izquierda Uruf vio un perchero y, colgado de este, su arco. La aljaba estaba tirada en el suelo no muy lejos. Lo hubiera tomado, si no fuera porque Juno seguía afuera. Él ya no quería darle más razones para estar enojada, así que siguió hacia adelante. Unas escaleras de piedra dirigían abajo, a un sótano, mucho más grande que la habitación de arriba. Bancas, armarios y baúles rodeaban el centro del cuarto. También había una gran mesa. Sentados en una de las bancas, se encontraban Mao y otro hombre. Uno viejo, de tez morena. Alto y delgado, con una larga barba ceniza y su cabello, del mismo color, amarrado en una coleta. Usaba un parche en el ojo derecho y alrededor de este había varias cicatrices decortadas. Las ropas que usaba dejaban ver sus brazos con las mismas heridas inflamadas que Uruf tenía por todo el cuerpo. Este hombre conversaba con Mao, quien estaba sentado a su derecha. Él tenía una voz grave y cansada. La conversación se detuvo cuando el viejo giró la cabeza a ver a Uruf, con su único ojo de color grisáceo. Hola, jefe Atra. Mao ya me ha dicho todo. ¿No crees que ya es suficiente? Uruf se acercó a Atra y se sentó a su izquierda. El rubio reconoció que, otra vez, las cosas se pondrían incómodas. Así que se levantó y subió las escaleras antes de que los otros 2 empezaran a hablar. Suficiente de tus ideas. De seguir peleando, ya no podemos hacer eso. Perdimos, y fue tu culpa, te lo recuerdo. Acéptalo, supéralo y agradecele a las arenas que no nos mataron a todos. Hice lo que tenía que hacer. ¿Y cómo te resultó eso? ¿Sigues pensando que Abril está viva? El moreno no dejó terminar al viejo. Se llenó de ira y, con gran rapidez, soltó un puñetazo hacia el rostro del hombre. Pero Atra reaccionó a tiempo, se apartó y respondió con un gancho. Se escuchó un sonido de impacto seco y luego Uruf cayó al suelo. La reunión de mañana es una formalidad. Yo ya tomé mi decisión. Uruf sacudió su cabeza mientras intentaba levantarse. Mao te dijo que era una niña, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ella? No es de la tribu, no me importa, ese es tu problema. Atra subió las escaleras con rapidez, dejando al moreno solo durante unos momentos. Acarició su propia mejilla, donde el viejo lo golpeó. Volvió a sentarse y se quedó mirando un baúl en específico. La arena debajo de este estaba ligeramente hundida, como si el mueble fuera movido de un lado a otro constantemente. Pero entonces Juno se apareció en la cima de las escaleras, interrumpiendo la contemplación de Uruf. Ya salte de mi casa. Y ya está, corazón. No las toques o no van a sanar. Dentro de otra choza, Mei terminaba de limpiar las heridas en el rostro de Seth. En el resto de su cuerpo solo quedaron algunos moretones y raspaduras, pero el daño más grave se concentraba en la cara. Los golpes tuvieron la fuerza como para abrir un poco la piel.
Shep estaba sentada en una cama de sacos llenos de heno. Mei en el suelo frente a ella. La rubia había limpiado la sangre y untado las cortadas en el rostro de la niña con algunas hierbas que tenía. Gracias. No es nada. Tuviste mucha suerte, esas cosas que hacen, esas peleas. Usualmente acaban con alguien muriendo a golpes. La niña se quedó en silencio, mirando al suelo. Mei estaba ahí, en su campo de visión, al menos sus piernas. Pero para la chica, podría no estarlo. Se encontraba sumergida por completo en sus pensamientos, acompañada de una sensación de hormigueo en sus extremidades y presión en la frente. Pensó que eran los efectos de los golpes. La rubia se dio cuenta de que Shep no estaba dispuesta a hablar. Ni siquiera la escuchaba. Así que tocó su hombro para llamar su atención, y se puso de pie. Había funcionado. Shep salió de su trance y alzó la cabeza hasta encontrarse con los ojos marrones de Mei, quien habló, de forma serena y dulce. ¿Puedes poner tu capa y usarla de colchón? Siéntete como en casa, pequeña. Mei se dio la vuelta y salió de la choza. Le dedicó una última mirada preocupada a Shep, quien no le prestaba atención. En su lugar, se encontraba haciendo lo que la rubia le dijo, extendiendo su capa verde en el suelo para acostarse en ella. De tal forma que Mei no podía verle el rostro, sobre su costado. Shep se quedó sola. ¿Hace cuánto no dormía? Dormir bien, al menos. Y eso iba a intentar. Cerró los ojos con fuerza y se abrazó a sí misma. Trataba de aliviar el dolor del día entero, solo quería descansar. Pero no podía. En vez de acallar su mente, empezó a sentir miedo. Como si aún estuviera peleando con aquella enmascarada, como si siguiera en el túnel antiguo, o enfrentada a personas extrañas con intención de matarla. Como si aún estuviera atrapada en su aldea, mientras todo muere a su alrededor. Todo a la vez. En vez del descanso, la niña solo tendría esos recuerdos, acompañados de un ardiente dolor en el pecho, punzadas en la cabeza, hormigueos en sus brazos y náuseas. Mucho antes de que el sol saliera, Barca y sus hombres ya habían partido del pueblo. Era una pequeña parte de los guerreros en realidad, todos los demás se quedaron a resguardar el oasis y controlar a los salvajes. La misión ya había sido decidida. Una marcha hacia el este. El plan original era esperar a Abel y Sirio, pero gracias a ciertos nómadas, la general pelirroja tuvo que conformarse con enlistar a otros 2 soldados de rango menor. Uxir y su única hija, Kari, habían sido tan útiles con la niña salvaje del día anterior. Aparte de ellos, el batallón también estaba conformado por Dust, como segundo al mando, y al menos una docena de soldados. Uno de ellos se distraía de la caminata, jugando con una daga de hueso de mango rugoso y un par de tiras verdes cubriéndolo. Kari estaba detrás de él, alzando el antebrazo para proteger sus ojos de los primeros rayos del sol. Ella, a su vez, se exaltaba cada que el chico enfrente hacía algún movimiento con el cuchillo, lo aventaba y lo atrapaba en el aire, o lo hacía girar en su mano. Después de un par de veces, el hombre falló un lanzamiento y el cuchillo cayó sobre la arena. Se detuvo para recogerlo, haciendo que Kari chocara con él. Disculpa. No pasa nada, solo deja de hacer eso. El hombre se levantó con el cuchillo en mano, retomando la caminata, pero asegurándose de que Kari pudiera verle la mueca burlona en su rostro. ¿Qué tiene? Solo demuestro mis habilidades con las manos. Soldado, concéntrese. El padre de Kari soltó un grito, y aunque el chico no la había notado, Uxir estuvo todo el tiempo al lado de su hija. Durante algunos suspiros hubo un incómodo silencio. El chico, entonces, se dio la vuelta y siguió caminando. Kari suspiró, ella igual se disponía a retomar la caminata. Pero su padre la detuvo sujetándola de la mano.
El par dejó pasar al batallón hasta ser los últimos. ¿Y ahora? Habla en voz baja. Susurró Uxir mientras se acercaba a su hija. Ella le hizo caso y respondió, casi en suspiros. Me sorprende que no grites. ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes con algo. Carrie asintió con la cabeza. Para disimular, el par caminaba a pasos lentos, manteniéndose en el fondo del batallón. Voy a sacarle información a alguno de esos salvajes en vez de matarlos y ya. Pero nadie más puede saber. ¿Qué? Los has escuchado hablar entre ellos, ¿no? Bueno, los oí mencionar un Galied como ningún otro. Un dios ghoul que saca humo corruptor por todas partes. Chicxulub. ¿Estás seguro que existe? Por lo que yo sé, no saben en dónde podría estar. Los que no saben son los salvajes del pueblo. A los que vamos a matar son errantes, no se quedan en ningún lado, no hablan con nuestros salvajes. Si tan solo la mitad de lo que dicen es verdad, ¿te imaginas cuánto valdrían sus dientes? Los ojos de Carrie se iluminaron al escuchar eso. Podríamos vivir en la ciudadela. Carrie dejó de caminar durante unos instantes, perpleja y entusiasmada. Como si estuviera imaginando su vida en esa ciudadela. Todo lo que ganaría si su padre matara a aquella bestia, no le cabía en la cabeza ni la posibilidad que él pudiera morir enfrentándose a aquello. Está bien, te sigo. Retomó la caminata, ahora abrazada de su padre por el costado mientras sonreía. La marcha llevó al batallón a las cercanías de una caverna. Por órdenes de Barca, se agruparon detrás de algunas máquinas de guerra en ruinas que se encontraban enterradas en la arena. Mientras que Dust, cuidando de ser discreto, vigilaba la caverna en búsqueda de presas. No fue difícil encontrarlas. El hombre podía ver humo de un par de fogatas recién apagadas y algunas huellas. No debían ser muchos. Dust estaba ansioso, su mano tocaba un arma antigua colgada de su cinturón, queriendo escuchar el estruendo de sus disparos y oler la sangre de sus presas. Pero debía esperar a la orden. Y esta llegó en forma de una antorcha. Una que Barca encendió usando su hacha, una rama preparada en especial para esta ocasión, con piel y carne de zombie enredada en la punta, y un pedazo de metal que se desprendió de su escondite. La pelirroja se levantó con la antorcha en mano. De su máscara de calavera colgaba un velo de tela negra, cubriendo por completo su rostro. Para protección llevaba un peto de cuero debajo de su capa violeta, el hacha la agarraba con la otra mano y una arma antigua más colgaba de su escarcela. Hagamos esto rápido. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la entrada de la cueva, seguida por su docena de hombres. Una procesión macabra si se viera desde lejos, pero para Dust y muchos hombres más, un juego. O una oportunidad. Al llegar a la entrada de la cueva, Barca ordenó un repliegue. Ella y Dust hasta adelante. 6 hombres con ballestas detrás de ellos, bloqueando cualquier salida de la cueva y otros 6, entre ellos Carrie y Uxir, preparados para correr hacia adentro y pelear cuerpo a cuerpo con quienes se escaparan de los otros 6. La enmascarada acercó la antorcha al hueco, asegurándose de que todo el humo, de color negro como la noche, entrara. La carne de ghoul era un combustible muy eficaz para estas cosas, parecía que las llamas no la consumen y el humo que salía era mucho más denso que el de madera, además de tener un olor putrefacto y nauseabundo, mucho peor que el de un cadáver humano. Y eso, ahora, estaba llenando el interior de la cueva. Dust desenfundó el arma antigua y sujetándola con las 2 manos, la alzó hasta la altura de sus hombros, apuntando al interior de la cueva, de donde también salían sonidos débiles de tos y jadeos. Uno tras otro, cada uno solo un poco diferente al anterior, cada vez más alterados, la gente dentro de la caverna estaba despertando. Barca aventó la antorcha y apuntó con su arma, de la misma forma que el hombre a su lado. Por Kalaska. Barca disparó a la cueva al mismo tiempo que gritó, con tanta fuerza, que un ardor recorrió su cuello.
La máscara no impidió que el alarido resonara. Por Kalaska. Dust la siguió casi de inmediato. Y después los soldados con ballestas. Inundaron la caverna con proyectiles, gritos y muerte. La lluvia de flechas se detuvo, los hombres tenían que colocar otro proyectil en sus armas. La general y su segundo al mando también se detuvieron. Pero la masacre apenas comenzaba. Las flechas y los disparos no habían matado a casi nadie, pero eso no importaba. Eso no era el propósito. Habían asustado a las personas dentro de la cueva, era lo que de verdad importaba. Los más valientes, los primeros en correr, tomaron sus garrotes y algunas piedras sueltas, lo que serían sus únicas armas. La luz de la salida sería lo último que vieran antes de ser asesinados a espadazos y golpes. Los más valientes, los primeros en intentar atacar. También fueron los primeros en morir. Los demás se ocultaron en los pasadizos de la caverna, al menos a los que el miedo no paralizó. Barca, Uxir, Carrie y otros 2 soldados más entraron a la cueva. Los únicos afortunados fueron aquellos que fueron asesinados por la enmascarada, quien utilizó los últimos proyectiles de su cuerno metálico con gélida eficacia. Sin mirar a sus víctimas más allá de la necesidad de apuntar, y terminando con sus vidas disparando a la cabeza. Pero, aparte de esos 4 nombres olvidados, los demás nómadas que no se escondieron no tuvieron la misma suerte. Uxir y el otro par de soldados los despedazaron con rabia. Molestos por la falta de oposición, atacaron con la intención de provocar dolor, no matar, no tan rápido. Cortadas profundas en las extremidades, patadas y estrangulamientos. Ataques brutales que llenaron la caverna con los gritos agonizantes de los nómadas. Sus respiraciones ahogadas, la sangre y la carne, los huesos rompiéndose. Las siluetas oscuras contra la luz de la gran entrada. El olor a mierda y muerte. Esa cueva empezaba a convertirse en un infierno que, después de la muerte de aquellos nómadas temerosos, se volvió insoportable para los que aún seguían vivos. Un grito femenino, agudo, debía ser una niña, pero nadie lo sabría en las penumbras, salió de un pasadizo en la caverna seguido de pasos corriendo. Ambas cosas fueron silenciadas sin problema por Barca de un hachazo. El silencio regresó. Ahora que se adentraban en la cueva, los soldados descubrieron que era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Los nómadas que quedaban podrían estar en cualquier lado. 4 pasillos rocosos y sin más iluminación que algunos haces de sol que entraban por el techo. Pero esa oscuridad no impedía a Barca saber que aún había presas. Su olor era todo lo que necesitaba. Así que retrocedió y ordenó a los demás hombres entrar. No todos. Aquellos con ballestas se mantuvieron en posición. Con señas de manos, la enmascarada indicó a los hombres revisar los túneles en parejas. Ella entró a uno junto a Dust, quien volvió a gritar amenazas hacia los sobrevivientes. Mientras, Uxir se quedó junto a Carrie, con una sonrisa en el rostro. Ambos entraron a revisar el túnel más alejado, también el más iluminado. Las rocas de arriba se habían desprendido y dejaban pasar el sol. El silencio fue reemplazado por los sonidos de la masacre, similar a los gritos anteriores, solo que en mayor cantidad de intensidad. Ahora las víctimas sí estaban peleando, aunque sin resultado alguno más que ecos de golpes secos y gritos de forcejeos. Esto no sucedía en el túnel donde Carrie y Uxir se encontraban, caminando sin, aparentemente, encontrar a alguien. Al acercarse al final del túnel, un ruido empezaba a resaltar sobre los alaridos y la muerte.
alguien cortando una soga. El padre fue el primero en reaccionar, aceleró sus pasos y apretó el mango de su espada. Imitado poco después por su hija. Terminaron frente a frente con una mujer de ojos verdes y sin cabello, enfermamente delgada. Era ella quien provocaba el sonido. Estaba liberando a un puma, apenas un cachorro, amarrado a un palo. Seguía vivo pero parecía ya no tener fuerza para maullar. Al ver al par se detuvo, una mirada helada y aterrada en sus ojos. Carrie dudó en qué hacer, pero su padre no. Él se abalanzó hacia la mujer sin desperdiciar ni un suspiro. La hija no reaccionó hasta que otro nómada, que se había mantenido oculto en las sombras, atacó a su padre con un garrotazo. Carrie se movió casi de inmediato, alzó su espada y corrió hacia el nómada. Pero no lo mató de un solo movimiento, ella solo logró empujarlo usando todo su cuerpo, pues la mano con la que usaba la espada no le respondió y se quedó inmóvil. La otra persona, que era solo un saco de huesos, cayó al suelo, donde Uxir le destruyó el cráneo de un pisotón. Algo que tomó por sorpresa a Carrie. La pulpa que quedó en el suelo y la sangre que salpicó en todas direcciones hizo a la mujer jadea. Intentó retroceder pero el muro de la caverna no la dejó. Cerró los ojos, anticipando su muerte frente a aquellos dos soldados. Todo lo que escuchó, lo que vio. Solo esperaba que fuera rápido. Pero nada pasaba. Los soldados murmuraron algo que la nómada no pudo distinguir. Esos pequeños momentos con vida le dieron esperanza. Intentó continuar con la soga, desesperada por liberar al pequeño puma. Fue interrumpida de un grito, otra vez Uxir. El susto hizo que la mujer soltara el cuchillo, ahora le dedicaba toda su atención al par frente a ella. Deja de moverte y escúchame si quieres seguir con vida. La mujer se quedó inmóvil, apenas podía saber qué sucedía. El miedo no la dejaba pensar. Carrie se acercó, amenazándola con la punta de su espada. Rat rápido salvaje, te dejaremos ir si haces lo que te pedimos. Entre todo el estrés de la situación, la mirada de la mujer rebotaba con nervios entre tres cosas. El rostro de aquel hombre, que, debido a la fuerza de las sombras, parecía un zombi, el puma que intentaba liberar y la espada de la chica. Incluso le resultaba gracioso, la niña de rizos estaba temblando pese a todo. La mujer tomó una bocanada de aire antes de hablar. ¿Qué quieren? Dinos lo que queremos saber y te dejamos ir. ¿Y qué es eso? Chicxulub, ¿has escuchado de él? Los ojos de la nómada dejaron de moverse, se quedaron fijos en la cara del hombre, quien se había acercado un poco más para poder bajar el volumen de su voz. El dios Gul, tienen mitos sobre él. Quiero saber dónde está. Ustedes están locos. Entonces no dirás nada. Mija, mátala. Carrie alzó la espada, pero se detuvo al escuchar a la mujer gritar súplicas por su vida. Espera. Si sé dónde está. No me maten. Habla. En la costa, a mediodía al sur de aquí. Es una ruina, un cementerio de aves metálicas inundado. ¿Qué más? Hay letreros de madera, calaveras blancas. ¿Calaveras? ¿Crees que somos estúpidos? Calaveras pintadas por todo el camino. Ese es un lugar horrible, nadie ha salido vivo de ahí. Eso es todo lo que sé. Lo juro, por favor, solo déjenme liberar a este pequeño y me iré. Uxir sonrió e indicó con la mano a su hija dejar a la mujer levantarse. Cosa que ella empezaba a hacer mientras tartamudeaba incoherencias, y al mismo tiempo, alzaba los brazos. Estaba rendida e indefensa. El brillo de sus ojos verdes había regresado, junto a la esperanza de salir viva de esa cueva. Ni ella, ni el par de soldados lograron escuchar los pasos que se acercaban al lugar hasta que fue demasiado tarde. Dispara. Un proyectil rozó a Carrie y Uxir para impactar justo en el pecho de la mujer. Dust fue quien disparó, a la izquierda de Barca, sujetando el arma con ambas manos y con una macabra sonrisa en el rostro. El estruendo asustó al padre y a su hija, quienes se giraron hacia atrás, de donde vino el disparo, como olvidados en alerta.
La nómada cayó al suelo. Las manos le temblaban, la sangre salpicaba al puma y el brillo de sus ojos volvió a esfumarse, esta vez para siempre. Seguía viva cuando tocó el suelo, retorciéndose y ahogándose, sus piernas intentaban huir por su cuenta, se movían de forma errática, pero no lograron levantar al cuerpo que se hacía más pesado a como la muerte lo reclamaba. ¿Estaban haciendo nuevos amigos o qué? ¿Por qué seguía viva? Das dio un solo par de pasos hacia Kari, pero su padre se interpuso, protegiéndola con su brazo. Barca, por su parte, estaba quieta. Las manchas de sangre resaltaban mucho en el blanco de su máscara. Solo estábamos consiguiendo información, nos aseguramos que no quedaran más de ellos. ¿Por qué quedarían más de ellos? ¿Eres tontito? Llevamos desde que estamos en este desierto cazándolos, sabríamos si hubiera más de estas escorias. Más vale estar seguros, ¿no? No te metas, preciosa e incompetente novata. Ya déjalo, igual está muerta. Interrumpió la pelirroja, sujetando a Das del hombro. Su mano también estaba empapada de sudor, lágrimas y sangre. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Terminamos aquí. Salgan. Yo me encargo de recolectar los dientes de esta. Das refunfuñó, pero hizo caso y se dirigió fuera de la cueva, seguido poco después por Uxir y Kari. Barca no les dedicó ni la más mínima mirada. Ella estaba enfocada en otra cosa. En un animal, en específico. Una frágil cría de puma de pelaje marrón, con sus patas amarradas y manchadas de rojo. Detrás de él, la mujer que recién su soldado asesinó, y no muy lejos, un cuchillo. La enmascarada habló en voz baja, para sí misma, solo un comentario que salió sin pensarlo mucho. ¡Qué horrible! Dicho eso, caminó hasta el cadáver y tomó el cuchillo. Por puro instinto, con la misma naturalidad con la que un pájaro recolecta ramas, o con la que un zombi despedaza la carne. Barca abrió la boca del cadáver y con el cuchillo empezó a desprender los dientes, clavando la punta en la encía y moviendo la daga, lado a lado y con firmeza, hasta separar la carne del diente. Una vez ambas cosas fueron separadas, la pelirroja usaba los dedos para terminar de arrancar, y dejaba los dientes en una pequeña bolsa colgada en su cinturón. Repitió el proceso hasta que el cuerpo de aquella mujer fue despojado por completo. La intención de Barca después de eso era irse sin más, se iba a levantar y darse la vuelta, al igual que las otras veces que había hecho cosas similares. Pero, al intentar ponerse de pie, su pierna rozó el cuerpo del puma sobre el suelo. Al sentirla, el animal maulló con la poca fuerza que tenía, como suplicando piedad. Algo que Barca sintió. Familiar, incómodamente familiar. La enmascarada se quedó inmóvil. Su mirada fue atrapada por la escena, el felino tan cerca de la mujer muerta, frotando su cabeza con su tobillo. ¿Por qué? ¿Por qué era tan familiar? Barca cortó los amarres en las patas del animal, liberándolo, pero él no se movió, estaba demasiado débil. Así que ella lo cargó. Era algo grande, tenía que usar ambas manos. Eso le incomodaba. Poder sentir los huesos del puma a través del pelaje, que estaba sucio y duro. Esa textura rasposa creada por su piel y la del animal. Se sentía como si lo fuera a romper, pero aún así Barca siguió. Solo dio un suspiro y empezó a caminar hacia la luz de la salida, dando pasos entre sus hombres, quienes hacían lo mismo que ella con la mujer. Le sacaban los dientes a los cuerpos sin vidas, solo que de manera más brusca y rápida. Nadie notó el puma, excepto Dust. ¿Y eso? ¿Recuerdas la leyenda de Arad el Domador? Bueno, solo se me ocurrió. Arad domaba osos. ¿Sigues borracha? No te incumbe. Los soldados salieron de la cueva, siguiendo a Barca. Afuera eran esperados por los 6 con las ballestas, quienes habían eliminado al pequeño grupo de ghouls que, por supuesto, fueron atraídos por el ruido. El batallón se reunió y aquellos con bolsas de dientes las alzaron, como queriendo alcanzar el cielo.
Barca estaba en el centro de la multitud, siendo la única que no podía alzar su bolsa debido al animal que llevaba en brazos. Acepta esta ofrenda, Kalaska, y danos la fuerza para seguir purgando el mundo. Y de la misma forma que llegaron, los soldados calaveras se fueron. Dejaron atrás de sí otro puñado más de cadáveres cuyos nombres caerían al olvido. Barca cumplió su misión, y sin saber bien por qué había adoptado al animal que ahora cargaba. Mientras que Carl y Uxir se miraban a los ojos, tenían la ubicación que buscaban, pero no podían ir en ese momento. Habría que esperar un poco más a la oportunidad de cambiar sus vidas. There's never enough.